Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. Verdad y libertad, dos valores que nos ayudan a vivir en sociedad. La verdad. Vivir en la verdad nos ayudará a ser cada día más libres. En el episodio anterior conversamos sobre la importancia de los valores y cómo estos ayudan a la convivencia en la familia, en los grupos y en la sociedad. En este episodio nos dedicaremos a hablar de dos de los valores de la doctrina social de la Iglesia, de cuatro que ella propone como principios para vivir en sociedad y orientarnos unos con otros. Hablaremos de la verdad y de la libertad. Sin embargo, hablar de la verdad en una época como la nuestra, donde hay tantas informaciones y opiniones a través de tantos medios como las redes sociales, los medios de información y de comunicación, no es cosa sencilla. Habrá que empezar por definir qué es la verdad. Y diremos que consiste en la relación de inconformidad con lo que se dice y lo que existe o es. Es decir, hay una relación que se apareja lo que es con lo que se dice. Por su parte, la veracidad, en cambio, expresa la relación entre lo que se dice y lo que se piensa o se siente. El vocablo veracidad entonces tiene una connotación eminentemente subjetiva, en tanto que el término verdad implica una relación fundamentalmente objetiva. Esta distinción explica el hecho bastante común de que un juicio pueda ser subjetivamente veraz y al mismo tiempo objetivamente errado. La identificación plena entre verdad y veracidad solo habrá de darse en Dios, por lo cual el significado profundo de la afirmación de San Juan 23, el orden que rige la convivencia humana se cimenta sobre la verdad, no puede ser otro sino que el cimiento de este orden es el mismo Dios. Se comprende desde ahí entonces que la Iglesia, en su doctrina social, plantee como primer fundamento de la convivencia humana, pacífica y fecunda, la verdad. Sobre el valor de la verdad nos dice el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Los hombres tienen una especial obligación de tender continuamente hacia la verdad, respetarla y atestiguarla responsablemente. Vivir en la verdad tiene un importante significado en las relaciones sociales. La convivencia de los seres humanos dentro de una comunidad, en efecto, es ordenada, fecunda y conforme a su dignidad de personas cuando se funda en la verdad. Las personas y los grupos sociales, cuanto más se esfuerzan por resolver los problemas sociales según la verdad, tanto más se alejan del arbitrio y se adecúan a las exigencias objetivas de la moralidad. Nuestro tiempo requiere una intensa actividad educativa y un compromiso correspondiente por parte de todos, para que la búsqueda de la verdad, que no se puede reducir al conjunto de opiniones o algunas de ellas, sea promovida en todos los ámbitos y prevalezca por encima de todos los intentos de relativizar sus exigencias o de ofenderla. Es una cuestión que afecta particularmente al mundo de la comunicación pública y al de la economía. En ellos, el uso sin escrúpulos del dinero plantea interrogantes cada vez más urgentes que remiten necesariamente a una exigencia de transparencia, de honestidad en la actuación personal y social. Con respecto a este numeral 198 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia sobre la verdad, diremos que vivimos una época en la que es mucho más complejo existir y fundar la propia existencia sobre el valor de la verdad. Se nos invita a vivir de apariencias, de imágenes. Hay personas que tienen distintas identidades en los perfiles de redes sociales. Pareciera que la verdad ha venido a menos y sin embargo nos corresponde a nosotros los creyentes ser capaces de vivir en la verdad. Santa Teresa de Ávila llamaba así a la virtud de la humildad, que implica también reconocer las grandezas que Dios ha puesto en nuestras vidas y las limitaciones de la condición humana, que a veces nos dificultan la convivencia con los demás. Vivir en la verdad nos ayudará a asumir nuestra propia historia como historia de salvación, nuestras propias grandezas en ella como un don de la gracia de Dios y nuestras limitaciones como propias de nuestra condición humana, y nos ayudará también a valorar y a entrar en relación con las demás personas desde el fundamento en la verdad. Se nos invita también a educarnos
de manera intensa y con un compromiso fuerte para que busquemos la verdad en medio de tantas opiniones, en medio de tantos pareceres que aparecen en las redes sociales. Pidamos que el Señor nos ayude con la luz de su Espíritu para que nosotros, asumiendo nuestra propia existencia en la verdad, podamos ser capaces de tender puentes con otros y asumamos desde la verdad personal la verdad en la convivencia cotidiana. Lo opuesto a la verdad es la mentira, que consiste en decir lo contrario de lo que se piensa, falsearlo, ocultarlo o mutilarlo. Destruye la sociabilidad, difundiendo la desconfianza, la inseguridad y muchas veces el odio y el miedo, y hace que surja la violencia entre las personas. La convivencia en la verdad exige, pues, el recto uso de la palabra y de los diferentes medios de información, del pensamiento que el ser humano ha ido creando. Esta exigencia es particularmente fuerte para los gobernantes, para los poderes públicos, por la responsabilidad social que les corresponde a la hora de ir construyendo la vida comunitaria, la vida en los pueblos, la vida en una nación. Entonces, el servicio de la verdad y vivir en la verdad nos ayuda no solo a vivir de manera personal, sino sobre todo a actuar y vivir transparentemente y honestamente en lo social. Cuando hablamos del principio de la dignidad humana, principio fundamental sin el cual todos los demás principios de la doctrina social de la Iglesia carecen de razón, dijimos que Dios había creado al ser humano a su imagen y semejanza, dotándolo de una inteligencia y de una voluntad libre. Esta libertad para tomar sus propias decisiones es a la vez un atributo y un problema para el ser humano a partir del pecado original. El ser humano requiere la libertad para su desarrollo personal y social, y al mismo tiempo necesita liberarse de las consecuencias del pecado. Por ello, la libertad o la liberación humana sin Dios es necesariamente incompleta o imperfecta. La verdadera liberación del hombre, plena y definitiva, solo es posible y explicable a partir de Jesús. Con Él y en Él se inicia la salvación de los seres humanos. En Él encuentra la humanidad el camino de su liberación plena y total. Sin embargo, es necesario tener claro que la libertad implica responsabilidad. Por un lado, el ser humano es responsable de los actos que realiza libremente y por el otro, tiene la responsabilidad de lograr su propia liberación. Es responsable entonces ante su propia conciencia y también ante los demás. Nos dice el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia en el numeral 199. La libertad es en el hombre signo eminente de la imagen divina y como consecuencia signo de la sublime dignidad de cada persona humana. La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana, creada a imagen de Dios, tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todo ser humano debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho por ser libre. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana. No se debe restringir el significado de la libertad considerándola desde una perspectiva puramente individualista y reduciéndolo a un ejercicio arbitrario e incontrolado de la propia autonomía personal. Lejos de perfeccionarse en una total autarquía del yo y en la ausencia de relaciones, la libertad existe verdaderamente solo cuando los lazos recíprocos, regulados por la verdad y la justicia, se unen a las otras personas. La comprensión de la libertad se vuelve profunda y amplia cuando ésta es tutelada, también a nivel social, en la totalidad de sus dimensiones. El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia nos ha dicho en el numeral 199 que la libertad no se puede vivir aisladamente, que se ejercita y se vive en las relaciones entre los seres humanos y en la relación con Dios, que se deriva de la dignidad de la persona humana, aquel principio fundamental que permite que la persona sea creada a imagen y semejanza de Dios y permite concebirla como un ser relacional. Entonces, el ejercicio de la libertad viene aparejado a la vivencia de la dignidad humana. Nada ni nadie debería restringir
el ejercicio de la libertad humana considerándola como una cualidad que Dios ha querido para los seres humanos, pero el ordenamiento social debe tutelarla en todas las dimensiones de la libertad y no solo en algunas. Debe potenciar la vivencia de la libertad para que en los lazos recíprocos con otros humanos cada uno de nosotros pueda vivir la verdad y la justicia y pueda unirse a las demás personas a partir de la libertad de escoger cómo vivir, partiendo de la primera libertad fundamental de los seres humanos, que es la libertad de vivir. El derecho a la vida, decimos en palabras de hoy. Sin ese derecho, nuestras libertades, todas ellas, carecen de razón de ser. Es más, dejan de existir. Como hemos dicho, no se trata de una libertad total y autónoma. Debemos enfatizar en este momento que la libertad de cada persona se halla condicionada por el bien común, el cual puede exigirle o imponerle limitaciones y sacrificios. Así, entonces, la convivencia en libertad exige a las personas el mutuo respeto de sus respectivos derechos y la solidaria cooperación en el logro del bien común, asumiendo la responsabilidad de todos por todos. Ya dijimos que la libertad implica una responsabilidad, pues se ejerce también en la vivencia de las relaciones cotidianas. Según la doctrina social de la Iglesia, los pilares del orden moral que hemos venido reflexionando en este espacio de los valores de la doctrina social de la Iglesia nos permiten vivir con una paz social estable y duradera en una comunidad donde hay verdad y justicia, donde no hay odio ni opresión, ni mentiras, ni injusticias, sino que se trata de vivir de tal manera que podamos construir juntos un estilo de vida que lleve la perfección de las personas y los grupos en la sociedad. Esa es la meta del bien común. El numeral 200 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia nos dice: el valor de la libertad como expresión de la singularidad de cada persona humana es respetado cuando a cada miembro de la sociedad le es permitido realizar su propia vocación personal, es decir, puede buscar la verdad y profesar las propias ideas religiosas, culturales y políticas, expresar sus propias opiniones, decidir su propio estado de vida y, dentro de lo posible, el propio trabajo, asumir iniciativas de carácter económico, social y político. Todo ello debe realizarse en el marco de un sólido contexto jurídico, dentro de los límites del bien común y del orden público, y en todos los casos bajo el signo de la responsabilidad. La libertad, por otra parte, debe ejercerse también como capacidad de rechazar lo que es moralmente negativo, cualquiera que sea la forma en que se presente, como capacidad de desapego efectivo de todo lo que puede obstaculizar el crecimiento personal, familiar y social. La plenitud de la libertad consiste en la capacidad de disponer de sí mismo con vistas al auténtico bien, en el horizonte del bien común universal. Hemos visto cómo la verdad y la libertad están orientadas a ayudarnos en la convivencia humana para encontrar la plena realización de las personas, de los grupos y de la sociedad toda. Hemos visto también cómo la libertad no es total autonomía, sino que el bien común le impone limitaciones y nos ayuda a buscar el auténtico bien para todos y cada uno de los miembros de una sociedad. En este episodio hemos caminado por dos de los valores fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Les invitamos a seguir escuchándonos en este podcast, La Alegría del Servicio, que intenta hacer cercana la doctrina social de la Iglesia y aplicarla a nuestra vida cotidiana.